Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jesús Enrique Mazzei Berti. Jesús Enrique es politólogo y además profesor universitario. Bienvenido. Gracias, Manuel Felipe. Gracias, Maki. Bueno, debería primero haber saludado a Maki, después a ti. No, pero no importa, Manuel, de el que estaba hablando. Mi segundo apellido es Alfonso. Berti era mi papá. Sí, es verdad. Ah, claro. Berti era, y tú como conociste al papá de él, Claro. entonces se te fue. Pero él es Mazzei Alfonso. Sí. Bueno, Jesús, a mí me gustó mucho un artículo y le gustó además un gentío que escribiste recientemente. El político, su oficio en el siglo XXI. Y una de las cosas que te preguntabas es ¿para qué existe el político? Yo creo que estás en consonancia con mucha gente en Venezuela y el mundo que visto lo visto en los tiempos recientes se estarán preguntando también ¿para qué existe el político? Bueno, gracias, Maki. Gracias, Manuel Felipe, de nuevo. El político existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sobre todo desde la época, sobre todo el fundador de la moderna ciencia política, Nicolás Maquiavelo, lo estudió muy bien a través del Príncipe. Bueno, y hay grandes clásicos en la época de la Ilustración. Y el político es fundamental porque todos somos animales políticos, como dice Aristóteles, el son politicón está en todos nosotros, es organizar la polis. Y es muy importante porque es el que tiene que ver con las relaciones de poder, cómo se estructuran esas relaciones de poder, cómo se administra el poder, cómo se organiza y se administra una comunidad política. Entonces, el político es fundamental en ese sentido. Claro, hay diferentes tipos de políticos. Está el político partidista, está el político de gobierno, está el político diplomático. Claro, está el político que ve mucho más allá del corto, sino ve a mediano y a largo plazo, el que se llama el estadista, que tiene dos conceptos fundamentales alrededor suyo, que tiene una gran autoritas y es un hombre de Estado. La autoritas son una serie de cualidades que pocos políticos tienen, cualidades morales, éticas, intelectuales, y el hombre de Estado justamente es ese que mira más allá de el mediano y el largo plazo, mira los proyectos que se pueden realizar para organizar una sociedad en base a dos criterios: la justicia social, la equidad, el bienestar económico. Y el bien común el de bien la común, comunidad. el bien común. Y eso es lo fundamental en ese tipo de político. Entonces, todos nosotros, en cierta forma u otra, estamos en la actividad política. En la universidad, en los gremios empresariales, en los gremios profesionales, en los medios de comunicación social, por supuesto en el Estado, en los partidos políticos, que es donde está el nervio, el núcleo central de la actuación del político. Están en esas dos áreas fundamentales: el Estado, en las diferentes ramas de cómo se divide el poder público, ahí es fundamental. Ok, ahí... Ahora sin dale, duda Manuel. también, ¿no? Con esto que ha ocurrido en el mundo entero, estos cambios tan veloces y que se generan con tanta frecuencia, también ha ido modificándose mucho, no digamos el concepto fundamental del político, pero sí el oficio, ¿no? La tarea del político. Está muy tocado por eso que llaman la videocracia, que no tiene nada que ver con ideas ni con planteamientos sustanciales, sino simplemente con problemas que tienen que ver con la sociedad moderna, ¿no? Ahora estimulados al máximo con el uso de las redes sociales. Entonces hay un político también ahora que se diferencia muy claramente de la visión tradicional del político, ¿no? Sí, sobre todo el político empezó a cambiar cuando los medios de comunicación social entran en escena, sobre todo la televisión. Recordemos el famoso debate de Nixon y John Kennedy, la imagen que transmitió John Kennedy, a diferencia de la imagen que transmitió Richard Nixon. Los políticos venezolanos que hicieron uso de los medios de comunicación social a lo largo de la historia: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Hugo Chávez en estos tiempos. Entonces, indudablemente que hoy la política se ha mediatizado mucho por la utilización de los medios contemporáneos
de comunicación social, las redes sociales, el Instagram, el WhatsApp. Entonces las comunicaciones son más instantáneas, más rápidas, están al momento. Entonces eso hace que el político tenga que estar mucho más al día, no solamente en términos de su formación y de su conocimiento, para algunos que es muy importante la formación y el conocimiento, y no ser un político solamente inmediato de la búsqueda del poder por el poder y ejercerlo para una cuestión gratificante por el estatus social, etcétera, sino por una cuestión de servicio público, porque la política es un servicio fundamentalmente. Justamente ahí te iba. Hay un político que fue italiano, Alcide De Gasperi, que en este momento lo están incluso, ya está corriendo su causa de beatificación, porque le reconocen el haber sido un político que realmente hizo de la política un servicio al bien común. Ahora, eso no es lo que tenemos hoy, y los medios no le cambiaron la sangre a los políticos, los medios no los hicieron banales, ni los hicieron, digamos, todo eso que ustedes dicen de los medios es verdad, lo acepto, pero los medios no les arrancaron los principios, ni los hicieron inmediatistas. Yo siento que el político, en este momento en el mundo, carecemos de los políticos que una vez tuvimos, tipo Churchill, De Gasperi, Truman, y para ustedes contar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es un tema de formación? ¿Es un tema de banalización del servicio político o qué? Yo creo, Maki, que son varias cosas. Primero, el contexto. E indudablemente no tenemos políticos del calibre que tuvimos en otras épocas, ¿no? Pero yo creo que es muy preocupante en un mundo como el que estamos viviendo, enfrentado a tantos peligros. Claro. Bueno, se está viendo en el mundo de hoy, ¿no? Exacto, es lo que estamos... Las figuras que definen el escenario político mundial distan mucho de lo que fueron en el pasado los grandes líderes, ¿no? Sí, porque el manejo del poder, la naturaleza del poder se ha vuelto mucho más compleja, mucho más en un contexto internacional, regional y local, mucho más difícil de manejar. Entonces el político tiene que actuar, como tú muy bien dices, Maki, en una forma más inmediata. Entonces pierde varias condiciones que yo creo que el político debería de mantener, y esas cualidades las tomo de una entrevista que hizo el que llevó los estudios de ciencia política de Venezuela, el doctor Manuel García Pelayo, y perdona que la cite, son saber qué se quiere o conciencia de finalidad, saber qué se puede o conciencia de posibilidad, saber qué hay que hacer o conocimiento de instrumentalidad, saber cómo hacerlo o sentido de oportunidad, y saber cómo hay que hacerlo o sentido de razonabilidad. Entonces nuestros políticos, los políticos en general, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, han perdido estas cualidades. Estas cualidades las enumeró don Manuel García Pelayo en el año 58, cuando vino a Venezuela a fundar el Instituto de Estudios Políticos en el último trimestre del año 58. Claro, en aquella época teníamos una élite política incomparable. Nada que ver con la que tenemos hoy en día. Pero nada que ver. O sea, ver un Rómulo Betancourt, un Rafael Caldera, un Jovito Villalba, un Gustavo Machado. Luis Herrera Campín. Llegaba al poder en una casa y se moría en su misma casita, en su misma casa. Sí. Y con una cuenta bancaria igualita como entraron. Entonces tú dices, bueno, podrán tener todos los defectos que un político pueda tener, porque se le exige, por supuesto, más cuando ejerce el poder. Se le critica con mayor severidad, pero era gente que veía su trabajo en función del país, no en función de enriquecerse. Sí, ni de quedarse en el poder a como diera lugar, tampoco. Claro, y esos políticos, Maki y Manuel, tuvieron una condición fundamental, tuvieron una gran formación, ellos se formaron. Por eso te preguntaba lo de la formación. Leyeron mucho, historia de Venezuela, Betancourt, por ejemplo, andaba siempre con la historia de Guinán, la tenía allí, los 12 tomos. Caldera fue un intelectual de primer orden. Villalba escribió menos. Pero fue un gran orador. Fue un gran orador. Dicen que el más grande orador que ha tenido la Venezuela contemporánea, Pico de Plata. Gustavo Machado también fue
Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez. Exacto. Entonces, fueron políticos que se formaron y no buscaban el poder por la cuestión del estatus, la cuestión de la figuración pública, la pose, y entonces, y en el mundo, por ejemplo, no podemos comparar un Donald Trump con un John Kennedy, un Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo. No lo podemos comparar. Claro, los contextos históricos, los contextos intelectuales son diferentes. La época también ha hecho que el político tenga que ser quizás mucho más rápido, y entonces esa forma de ejercer pero el sin poder. formación del apuro te queda el cansancio. Exactamente. Porque fíjate, Jovito Villalba probablemente no escribió, pero yo te garantizo que en esos años en la Rotunda leyó y leyó después y se hizo abogado y era un tipo que tenía que le roncaban los motores. Ahora, ¿cuántos políticos nuestros hoy en día, gobierno o oposición, se habrán leído un solo libro completo? Eso es una Me gran pregunto, pregunta. puede Y ser hay que haya alguno además- que lo haya hecho. Y hay además, no desprecio, pero hay falta de atención por el tema de la historia también. Exactamente. Sí. Porque lo remiten al pasado, esa es historia y además ese es para consumo exclusivo de los historiadores o de quienes se ocupan profesionalmente de Eso la no historia. vale la pena porque la Así es. historia ahora comienza conmigo. Exacto. Y sigue conmigo. Y es fundamental conocer la historia porque nos permite conocer qué fuimos, qué somos y para dónde eventualmente podemos ir. Claro. Entonces, la historia es fundamental tener un conocimiento sobre ella, y esos grandes políticos la tuvieron. Y los políticos venezolanos tenían una gran virtud, eran hombres muy cosmopolitan, muy de su tiempo, y entonces supieron interpretar adecuadamente la época que les tocó vivir. Entonces, muy a diferencia de hoy, cuando uno ve políticos, faltos de lenguaje, de riqueza del castellano, no escriben. Bueno, que alguien me nombre un político venezolano que escriban, que sea un artículo mensual en un periódico, que hoy, por ejemplo, la prensa fundamentalmente está en las redes, ya prácticamente ya no hay prensa física, pero por lo menos que escriba un artículo de opinión semanal, no las hay. Como en el pasado sí escribieron Gonzalo Barrios, Caldera, Betancur. Es que era parte del oficio. Era Sí. parte de ese oficio, parte del cultivo justamente de transmitir educación y formación cívica, formación ciudadana. Entonces eso no se tiene hoy en día. Hoy es el ejercicio crudo, neto y concreto del ejercicio del poder. Entonces eso también hace que, por eso es que también la gente hoy vea la política con desdén, mucha apatía, y por eso es que surgen también los políticos de la antipolítica, que son políticos pero vienen de la antipolítica. Exacto. Entonces nunca apreciarán realmente lo que es hacer política con P El mayúscula. ejercicio de la Esa- política en una forma noble, y que es el tema fundamental del servicio, que es lo fundamental, buscar el bien común. Te voy a decir algo. Gracias a Dios uno siente que en las nuevas generaciones va emergiendo gente que está como concientizándose de la responsabilidad de gente mucho más joven que tienen con el país y consigo mismo. Porque si no, tendríamos que decir que Dios nos agarre confesados. Sí. Bueno, Jesús, muchas gracias por haber venido. Gracias, por haber Maki, refrescado- gracias, Manuel Felipe. Y por haber refrescado estos conceptos que nunca será suficiente lo que hagamos al respecto. Tenemos que siempre reflexionar. Sí, señor. Vamos a la pausa, ya volvemos.